Esta mañana no hemos venido a pedir, no hemos venido a pelear, Señor. No hemos venido esta mañana a reclamarte, sino a adorarte, a agradecerte por lo que tú eres, por lo que tú hiciste, por lo que estás haciendo, Señor, en nosotros. Y el fruto y el resultado de esa adoración genuina es que tú haces todo lo demás. Lo natural va cambiando, tú vas transformando nuestras vidas, tú vas transformando los hogares, tú vas transformando nuestros hijos. Hoy te damos gracias porque la prioridad es el reino, lo espiritual. Eres tú, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este privilegio, por esta honra, por tu palabra que es verdad, por tu consejo. Gracias, proclamamos que Jesucristo es el Señor y es el Rey. Proclamamos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas y lo proclamamos como nuestro único fundamento, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este privilegio y esta honra que nos das en Cristo Jesús. Amén. Vamos a llegar al final de un tema que comenzamos en el mes de febrero y lo titulamos Cristo el único fundamento. La página número 11 en el punto número 3. Hoy vamos a cerrar este tema. El punto número 3 dice Cristo el fundamento rechazado. Y voy a invitarle para que leamos el Salmos capítulo 11, verso 3. Con este mismo salmo empezamos este tema y con este mismo salmo lo terminamos. Salmos capítulo 11, verso 3. Bueno, podríamos de igual manera leer ahí un salmo, está en el otro punto, en la otra página, ahora lo miramos más adelante. Salmos capítulo 11, verso 3. Dice las Escrituras, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser del justo? ¿O qué ha de ser el justo? Si fueren destruidos los fundamentos. El fundamento es la base o es el inicio para construir algo. Bien sea vidas, en lo natural son casas, son edificios. Nosotros somos el edificio de Dios, dice 1 Corintios 3 del 10 al 14. Nosotros somos el edificio de Dios. Entonces, al ser nosotros el edificio de Dios, ¿qué fundamento cree usted que Dios nos va a poner como edificio? No es cualquier clase de fundamento, cualquier tipo de fundamento. Somos el edificio de Dios. Cristo es el único fundamento, Cristo y su palabra. Cuando la Escritura habla si fueren destruidos los fundamentos, ya ese texto lo hemos leído. Yo me voy a 1 de Pedro 2, 4 al 8, Cristo y su palabra. Esos dos fundamentos sintetizados en uno, porque la palabra es el mismo Cristo. El mismo Cristo es el Evangelio. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué le ha de pasar al justo? ¿Cómo quedará el justo? O sea, un justo sin fundamentos, pues se va al suelo. Y es como paradójico, porque si es justo debe tener fundamento. La verdad yo he estado muy apasionado en este tema, y en especial este punto. Este punto de hoy a mí me apasiona, me confronta. Punto número 3, Cristo el fundamento rechazado. Cristo el fundamento rechazado. Ya hemos visto por las Escrituras un panorama de cómo Cristo fue rechazado en el Antiguo Testamento, ahora lo miramos. Ahora miramos fue rechazado en el Nuevo Testamento, en el tiempo de hoy. Quiero leer lo que está allí en el material para después entrar y a tocarle algo bien concreto. Cristo es la piedra rechazada por los edificadores. ¿Por qué se rechaza a Cristo? Por orgullo. El orgullo que tenemos los seres humanos, que es un orgullo religioso. Yo hago. ¿Por qué más? Por ignorancia. Si fueren destruidos los fundamentos, por ignorancia. Dureza del corazón, eso tiene que ver con ceguera, que uno endurece el corazón. Cristo resucitado les pasa por el lado y no lo reconocen. Ahora vamos a mirar unos textos del rechazo hacia Cristo
resucitado como Señor, como el Rey. Oseas 4:6, Oseas 6:6, Isaías 5:13, son textos muy claros. Leámoslos para que confirmemos. Oseas, puede buscarlo en la primera página de la Biblia, en su concordancia. Capítulo 4, verso 6. Voy a darle tiempo para que llegue. Son dos libros que están por ahí escondidos. Oseas 4:6. Entonces, enlacémoslo al Salmo 11:3. Dice, mi pueblo fue ¿qué? Destruido. Salmo 11:3 dice, si fueren destruidos los fundamentos. ¿Qué es lo que destruye al pueblo? Siga leyendo. Porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Falta de conocimiento es ignorancia. Por cuanto desechaste el ¿qué? El conocimiento es el mismo Dios, el mismo Cristo revelándose en las Escrituras. Yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, eso es ignorancia, olvidar la palabra de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fue una disciplina y corrección de Dios sobre el pueblo de Israel. Oseas 4:14. Ahí mismo. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren. Está hablando del adulterio espiritual de otros dioses. Porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin qué. ¿Qué pasa con el pueblo sin qué? ¿Sin qué? Entendimiento. ¿Qué pasa con el pueblo en entendimiento? ¿Qué pasó con el necio sin entendimiento que edificó en la arena, en madera, heno y hojarasca? ¿Qué pasó con la vida del necio? Pues cayó. Por mucho que se resista, tiene que ir al suelo. Dios es bueno que después lo arma uno de nuevo. Pero por mucho que se resista. Isaías 5:13. ¿Por qué se rechaza a Cristo? Por orgullo, por ignorancia y por dureza del corazón. Según las Escrituras, lo único que le puede destruir a usted y a mí, al pueblo de Dios, es la ignorancia. No hay nada más. No, el diablo. ¿Cuál? ¿Cuál? Isaías 5:13. Ahorita le recuerdo un texto. Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado ¿qué? ¿Fue llevado qué? Cautivo. Eso habla de esclavitud. Porque no tuvo ¿qué? Conocimiento. Y su gloria pereció ¿de qué? De hambre. Y su multitud se secó ¿de qué? De sed. Quiere decir que la ignorancia hace dos cosas. Esclaviza y destruye. Ah, pastor, eso fue para Israel, eso es Antiguo Testamento. Primera de Corintios 10:11. Es la misma película. La misma película que nos ha pasado a todos generación tras generación. Primera de Corintios 10:11. Y le voy a dar otro texto para que lo lean en la casa. Gálatas, voy a confirmarlo bien. Gálatas 6:16. El Israel de Dios. Pero vamos a leer Primera de Corintios 10:11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a quienes. A nosotros. A quienes han alcanzado los fines de los ¿qué? Siglos. O sea que se repite la misma película. No, eso fue para Israel. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces el tema de hoy es Cristo, el fundamento rechazado. A mí ese tema me confronta y me apasiona. ¿Por qué? Porque usted lo va a mirar hoy por las Escrituras a la bajeza que hemos caído, a la bajeza que hemos llevado el cristianismo, a la baratija que hemos hecho con la vida cristiana. Por las Escrituras lo vamos a entender. Hemos educado a la iglesia por ignorancia a rechazar a Cristo. Nosotros mismos hemos educado a la iglesia a rechazar a Cristo, a rechazar el reino, a rechazar la gracia, a rechazar la obra de la cruz, a rechazar su señorío, su poder, su gloria.
Cristo ha sido el fundamento rechazado por todas las generaciones. Por eso Cristo es piedra de tropiezo y piedra que hace caer. ¿Por qué? Porque desbarata sistemas de 4.000, 2.000, 3.000, 50 y 100 años. Desbarata todos esos sistemas. Hemos llegado a tal bajeza que fácilmente educamos a la gente a abrazar la religión, el ritualismo, los sacrificios, a abrazar tanta película que hay y no abrazar al que tienen que abrazar, que es a Cristo. O sea, Cristo es el único fundamento y todo será probado. Todo será probado. O sea, fácilmente la gente abraza el humanismo, la filosofía, las religiones, las obras, y le cuesta creer al sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Pero por qué rechaza a Cristo? Por orgullo. El orgullo del humanismo, de la filosofía. Es que yo hago. El orgullo que llevamos adentro los seres humanos. De tener o de querer competir con Dios o ser más que Dios. El sacrificio de Cristo fue suficiente y fue completo. A la gente más fácil, o sea, mira el estado que hemos caído. La gente más fácil abraza un rito o un sacrificio humano para creer en él, que abrazar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es más fácil. Es más fácil decirle a la gente, échele sal en la cabeza para que le vaya bien, a creer que por el sacrificio de Cristo ya está bendecido y le va a ir bien. Y que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Hemos llegado a tal bajeza que dijimos, y que Cristo, écheme mejor la sal. Allá hemos llegado. Yo que no me he metido más a fondo. Hemos llegado a tal bajeza de creerle a los hombres, a la religión, a las tradiciones de los hombres, al ritualismo de los hombres, al show de los hombres, a las estrategias de los hombres, a las mentiras de los hombres, porque Romanos 3:4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, al cuento de los hombres, a doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. Le creemos hasta el diablo, la culebra, hasta el diablo le creemos más que a Cristo. Allá hemos caído, hasta el diablo. Yo conozco gente que habla más del diablo que de Cristo y anda con la Biblia. La prioridad es el diablo. El enemigo. Estamos hablando de Cristo, el único fundamento. El Señor le preguntó a los discípulos, ¿quién soy yo? Y Pedro dijo, ¿tú eres el qué? El Cristo, el Hijo del Dios. ¿Cuál fue el fundamento de Pedro? La confesión. Usted es el Cristo, usted es el Hijo del Dios viviente. Y le responde el Señor y dice, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, no mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, Pedro, sobre esa confesión, que yo y el Cristo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿qué nos está matando? ¿Qué nos está destruyendo? El orgullo de creer que sabemos más que Dios, no la sabemos todas. La ignorancia, las escrituras, porque sabemos más de métodos y de cuentos que las escrituras, y la dureza del corazón que la ceguera, que no nos deja ver a Cristo. Vamos a leer Juan capítulo 16, versos 7 al 10. El Señor ya lo había dicho. Juan capítulo 16, versos 7 al 10. Bárbaro, el Señor ya se las sabía todas. Juan capítulo 16. Le doy un consejo, vaya entrenando en la casa, los libros de la Biblia, dándole una vueltica por ahí. Vaya ubicándolos donde quedan, para que vaya creciendo en su vida espiritual. Dice, bueno, desde el 6 dice, estas son las predicaciones que producen tristeza. Mire, el Señor le está predicando a los discípulos. Verso 6 dice antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza llena de corazón. ¿Cómo estaban los discípulos? Estaban tristes. ¿Por qué? Porque el Señor se iba a ir, iba a regresar y los iba a llevar a una gloria mayor. ¿Por qué estaban tristes los discípulos? Porque el Señor les iba a quitar 3 cosas que no nos gusta que nos quiten.
Yo me acuerdo que este tema Dios me lo dio hace tiempo para una actividad que se hizo en el barrio. Suficiente para que me excomulgaran. Tristeza, ¿cómo estaban los discípulos ahí? Tristes, verso 7. Pero yo digo la ¿qué? La verdad. O sea, el Señor dijo, así se pongan tristes. Así se enojen y así lloren, yo les voy a decir la verdad. ¿Y qué es la verdad? Siga leyendo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Consolador, está hablando de la obra del Espíritu en nosotros, convencerá al mundo ¿de qué? ¿De qué convence el Consolador al mundo? ¿De qué? De pecado, de justicia y ¿de qué? Y de juicio. O sea, el Espíritu Santo lo va a convencer de tres cosas: pecado, justicia y juicio. Pero el Señor lo explica. Versículo 9. De pecado, ¿por qué? De pecado, ¿por qué? ¿Ah? De pecado por cuanto no creen ¿en quién? En mí. O sea que ya el Señor nos lo había cantado y decía, el Espíritu les va a redarguir de pecado, porque el pecado más grave del ser humano se llama la incredulidad. Yo no veo por ninguna parte de la Biblia que yo tengo que confesarle a Cristo para ser salvo, confesarle borracheras, orgías, inmoralidades, inmundicias, robos, atracos, asesinatos. Yo no lo veo por ningún lado. Que usted vaya a reconciliar con Dios y que usted tenga que ir una lista, todos los pecados que ha cometido, porque uno no se acuerda de ellos. Cuando era niño, cuando era joven, cuando era adolescente, cuando era mayor, uy, qué pena. Y confiéselo aquí que oigamos todos, y la esposa de uno allá al lado, uy, qué pena uno. E igual ella también, porque aquí todos hemos fallado. Romanos 10, 9, 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Cristo, es el Señor, y creyeres que Dios, le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. La Escritura dice que el que creyere será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. O sea, la salvación es por gracia, pero Dios nos dio la fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Lo demás ya viene en el perdón que viene sobre tu vida y la mía cuando confesamos a Cristo como Señor. O sea, la confesión de Cristo mata la incredulidad. Este es un tema bien importante para tocarlo más adelante, explicarle esta cuestión del pecado. De pecado por cuanto no creen ¿en quién? En mí. ¿Cuál es el propósito? Hermano, erradicar este pecado de nosotros. De igual manera la ruta que sigue, el tema que sigue es la vida de la fe. Y tenemos que hablar de incredulidad, porque es una clase de fe, que la tenemos todos camuflada, pero que hay que sacarla. De pecado por cuanto no creen ¿en quién? En mí. O sea que el Señor ya sabía. De justicia por cuanto voy al ¿qué? Al Padre. O sea, habla de la justificación, habla del perdón, de la santificación, de la salvación, de la redención, de la liberación. Y no me veréis más. 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya ¿qué? Juzgado. Wow. O sea, usted sabe que es que le diga el Señor a uno, te voy a quitar el pecado de incredulidad, te voy a declarar justo, limpio, inocente, y te voy a quitar el diablo. Y de justicia por cuanto voy al Padre, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya ¿qué? Juzgado. Y los discípulos tristes. Tristes porque les iban a quitar el pecado de incredulidad, les iban a quitar esa alma loca. El 12. Pero entonces el Señor ahí se frenó y dijo, aún tengo muchas. Dios no, pero no están en tiempo. Pero ahora no la podéis sobrellevar. ¿Qué tal que le suelte más voltaje? Devuélvase. Bueno, vamos a la página. Pues aquí tengo 4 textos. Yo los voy a decir. Me los voy a decir en el orden.
Salmo 52:3 dice, amaste más la mentira que la verdad. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Dice que es el padre de la mentira. Romanos 1:25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y segunda de Tesalonicenses 2:9 dice, por eso Dios permite que venga un poder engañoso para que crean a la mentira. Porque se complacieron en la mentira y no quieren creer a la verdad. Allá hemos llegado. Allá hemos tirado el cristianismo. Creer más la mentira que la verdad. Juan 14:6 él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? La vida. Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Pero ¿qué dice Isaías 5:13? La ignorancia esclaviza, la ignorancia destruye, pero la verdad ¿qué? Liberta. ¿Cómo estaban los discípulos aquí cuando el Señor le está diciendo la verdad? ¿Contentos? Estaban tristes, amargados. Vamos a la página siguiente, la página 12. Hay 3 flechitas. Cristo rechazado en el antiguo pacto, Cristo rechazado en el nuevo pacto y Cristo rechazado en todo tiempo. Siempre, siempre. Por generaciones, vamos a mirar por las escrituras, que Cristo ha sido rechazado. Vamos a leer en Salmo 118, 22 y 23. Pero ¿sabe algo? Yo tengo que decírselo por las escrituras. Y a la vez tengo que confrontarme a mí mismo. Salmo 118, 22 y 23. O sea, es más fácil abrazar cualquier cosa que el sacrificio. Por eso hablábamos de que el fundamento tuyo y mío es Cristo y su obra completa de la cruz. Salmo 118, verso 22 y 23. Dice las escrituras, la piedra que desecharon, ¿quiénes? ¿Los qué? Edificadores. Haga un alto. Yo tengo que decirle la verdad. Yo tengo que confrontarme con la verdad. La piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores desde el antiguo pacto, el nuevo pacto, o antiguo testamento y nuevo testamento? Y ahora, ¿quiénes son los edificadores? Los líderes, los sacerdotes o los servidores de Dios o los ministros. O sea, ¿qué es lo que le duele a uno? Que encontramos un pueblo confundido. Un pueblo mezclando un poco de menjurjes y de cosas. Y no un pueblo claro en que hace 2010 años hubo un sacrificio. ¿Y qué pasó en ese sacrificio? ¿Qué hizo Cristo a nuestro favor en ese sacrificio? De corazón le digo, yo confundido no estoy. Y que no sé para dónde voy la tengo clara. No, miedo a nada. Temor y reverencia al Señor y a su bendita palabra. Temor y reverencia a hacer un show esta mañana aquí, un espectáculo, hablar bobada, locura o cuentos o mentiras o fábulas. A eso sí me da temor. Llegar yo, oh, hermano, me acabo de bajar del avión Boeing 747, eso no edifica a nadie. O sea, eso sí me daría miedo. O manipularle a usted, hermano, porque hoy en día ser cristiano allá afuera es como que tener la mente débil, ser manipulado y manejado como sea. Ser cristiano, esto es de clase. Ser cristiano, no es cualquier cosa. La piedra que desecharon los edificadores. O sea, hay un pueblo confundido, es porque habemos unos edificadores confundidos. Hay un pueblo esclavo, es porque habemos unos edificadores esclavos. O no tan esclavos, y no más bien verdugos. Siga leyendo. Ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, cabeza del ángulo, está hablando piedra angular o piedra principal. Quiere decir que lo más importante en tu vida y la mía, o en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios, es Cristo como fundamento. Estamos hablando de la base, el inicio de algo.
Estamos hablando de que cada día estamos siendo probados. Vienen tormentas, vienen lluvias, sobre qué estamos edificando nuestras vidas. Estamos hablando de materiales. Yo me acuerdo que el domingo pasado hablábamos de madera, heno, hojarasca, madera, arena, madera, heno y hojarasca. Que levantamos ranchos que tienen que caerse. Pero hablábamos de la roca, oro, plata y piedras, ¿qué? Preciosas. Diamante, rubí, esmeralda. Yo de piedras nada, pero yo sé que los diamantes tienen que ver con el perdón. Yo sé que los rubíes tienen que ver con la justificación. Yo soy justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque creí en el sacrificio. A Dios le agrada una sola cosa tuya y mía. Dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Y no que ponemos la fe en las cosas, en los objetos. No, la fe hay que ponerla en el Cristo resucitado y en su sacrificio. Lo demás viene hay que cambiar la fe. Sacarla de tantas y meterla en ese sacrificio. Versículo 22. De parte del Señor es esto. O sea, ¿qué? Que Cristo es el único fundamento. Y es cosa maravillosa. ¿A qué? A nuestros ojos. Cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, dejo la primer flechita ahí. Cristo rechazado en el Antiguo Testamento. Pero para Dios y para el que cree es maravilloso. O sea, podríamos tomar algunos ejemplos, pero lo quiero lanzar en el Nuevo. Segunda flechita. Cristo rechazado en el Nuevo Pacto. Vamos a leer Mateo 21, 42 al 45. Voy a agregarle otros dos versículos ahí, bien poderosos. Cristo rechazado. O sea, cómo el Señor ha sido rechazado siempre. Por eso le decía que es más fácil como que abrazar la religión, el humanismo, que el sacrificio de Cristo. Les voy a decir una clave por qué. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué es más difícil? Porque el antiguo pacto era por obras. El antiguo pacto era por sacrificios. El antiguo pacto era por símbolos. El antiguo pacto era por profecías. El antiguo pacto habían elementos que uno podía tocar y hacer. Elementos. ¿Sabe la bendición? Me tanto cuento. Elementos. El antiguo pacto era por obras. Haga para que Dios lo quiera y para que Dios lo bendiga y para que Dios lo ayude. Cristo viene, muere y resucita y nos trae un nuevo pacto y un mejor pacto. Acá es disfrute, pero ame a Dios y sírvale por amor. Pero el nuevo pacto es de fe. Es de fe. Usted acá tiene que creer y yo tengo que creer en ese sacrificio. Es por fe. No, pero es que allá con un palito hacían así. No, pero acá ya no se necesita palito. Dice la escritura en Hebreos 9:11, dice, estando ya presente Cristo, ya no necesitamos palito. Estando presente Cristo, ya no necesitamos cortinas. Ya no necesitamos cosas materiales. Ahora lo leemos al final, en 1 Pedro 4 al 8. Entonces Mateo 21, 42 al 45, dice las escrituras, Jesús les dijo, ¿nunca leíste las escrituras? O sea, está confrontando aquí a los labradores malvados, a los servidores de Dios que se endurecieron, que se llenaron de orgullo, de ignorancia y de dureza del corazón. Y entonces les dice una parábola del reino. ¿Nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon qué? Ese fue el texto del Salmo 118, 22 y 23. ¿Sabe qué le dice el Señor a los ministros del nuevo pacto? A los fariseos, los escribas, a los saduceos, a los maestros, a los doctores de la ley. Ustedes nunca leyeron el Salmo 118, 22 y 23. Nunca. La piedra que desecharon ¿qué? Porque aquí desecharon a Cristo. O sea, coge la parábola de los labradores malvados, donde dice que un padre de familia le entrega una hacienda a unos administradores hablando del reino. Y se los deja allí y después se va y manda a uno de los empleados a decirle, dígale que me mande después el arriendo. Y fue allá, vea que el arriendo para el Señor y lo mataron. Hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Mandó otro, dígale que me mande el arriendo porque le dejé para que administrara. Y fue otro profeta y también lo mataron.
Entonces el dueño de la hacienda dijo, va a mandar a mi hijo, porque lo van a respetar y lo van a honrar. Y mandó el hijo, hablando de Cristo. Oye, a este le dieron como a palo. Entonces ahí les está hablando de eso, del reino. Mire lo que dice. Mire lo que dice, devuélvase un poquito al 38. Mas los labradores cuando vieron al hijo. Labrador es lo mismo que edificador, constructor, edificador. Dijeron entre sí, si este es el heredero, venimos y matémosle, el heredero del reino. Y apoderémonos de su heredad. O sea, querían enseñorear de lo de Dios. Y tomándolo le echaron fuera de la viña, o sea, fuera de Jerusalén donde murió. Y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña que hará con aquellos, dice, a los malos destruirás y misericordia arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto ¿qué? A su tiempo. Siga leyendo el 42. Jesús les dijo, nunca leíste en la escritura la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Por qué les quitaron el reino? ¿Por qué Dios a Moisés le quitó el palo? Y le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le puso una pared a Moisés y le dijo, hasta aquí Moisés? Y le abrió una ventanita y le dijo, mira para allá te iba a llevar, mira, hasta aquí. Porque Moisés cometió un error. ¿Desechó a quién? A Cristo, como fundamento. Y no entró a la tierra prometida. Por eso decía que el que tiene mucho, más se le dará, y el que tiene poquito, hasta aquí. Hasta aquí. Quiere decir las escrituras que rechazar a Cristo ya me va a poner una pared, un muro, ya no puedo dar más, no puedo dar más, no puedo pasar. Ya, no puedo pasar. Entonces tengo que dar vueltas. Y vueltas en el desierto, perdiéndome la tierra prometida, que es el reino, que es el evangelio de Cristo, que es una fiesta en reposo, en gozo, en libertad, en bendición, en victoria. No puedo dar más. Cristo ha sido desechado por todas las generaciones, las edades, hasta el sol de hoy. Mira, a tal punto, a tal bajeza hemos llegado de educar a la iglesia a rechazar a Cristo y lo de Él, que es el sacrificio. Y abrazar un ritualismo que no me quiero meter con nadie. Y abrazar una religiosidad que ¿qué ha hecho? ¿Qué ha producido? ¿Qué ha hecho en nuestra vida? Toda esa religiosidad, porque volvimos el cristianismo una religión. ¿Qué ha pasado? Por eso dice, por sus frutos os conoceréis. Vamos a ver los frutos del reino. Los frutos del reino. Vamos a leer Juan 8, 39 al 47. Vamos a mirar los edificadores en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. Vamos a mirar de qué manera se rechaza a Cristo. Por eso le decía que hoy vamos a cerrar con este tema. Usted y yo tenemos que tomar una decisión. De corazón le digo, usted está en toda libertad de tomar una decisión. Eso es la vida cristiana, no es manipular, manejar, presionar, intimidar, llenar de terror, de miedo, terrorismo espiritual. A mí no me mandaron a eso. Predica a Cristo y el reino y lo demás viene por añadidura. Pero frente a las escrituras tenemos que tomar decisiones a nivel personal. Dice las escrituras en Juan 8, 39 al 47. Bueno, desde el 32 usted ya sabe que habla de la verdad, pero ellos no creían. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado, ¿qué? ¿Ah? La verdad. Vamos a devolvernos un poquito a Juan 6:60. A ver, antes de leerlo. Uno diría, no, pero mire que a Cristo lo rechazó el impío. Sí. Ah, no, pero a Cristo lo rechazaron los judíos. Sí. Pero a Cristo también lo rechazaron sus discípulos.
sus mismos seguidores. Moisés anduvo con él 80 años. 80 años Moisés anduvo con Dios. Pero llegó un momento que rechazó a Cristo. Dice Eclesiastés 10 que una pequeña mosca hace ceder el perfume del perfumista. O sea, una pequeña locura. Por una pequeña locura Saúl perdió su reinado. Actuó locamente. Pequeñas locuras. Por una pequeña locura Pedro cae y se ahorca. Una pequeña locura. Juan 6:60. Ya que los tenemos ahí cerca. Al oírlas, o sea, las palabras de vida eterna, muchos de sus discípulos dijeron, dura es que esta palabra, o sea, la palabra del reino, porque confronta. ¿Quién la puede oír? Uy, esto es muy duro. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿quiénes murmuraban? Los fariseos. ¿Quiénes estaban rechazando al Señor allí? Sus discípulos. Le dijeron, les dijo, ¿esto qué? El espíritu es el que da vida, la carne, el sistema, nada, para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida, pero hay alguno de vosotros que no creen. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iré? Tú tienes palabras de vida eterna. Traición. Traición. No le quiero llenar de textos, pero usted sabe los ejemplos bíblicos de rechazo a Cristo. Mire, hasta los discípulos llegaron a un nivel de bajeza. Después de caminar 3 años y medio con el Señor, ¿saben los discípulos qué le dijeron al Cristo resucitado? Le dijeron, un demonio, se vino un demonio, se nos metió un espíritu de las tinieblas, los discípulos. Estas mujeres que anduvieron con él le dijeron, guachimán, vigilante. Los 2 caminantes a Emaús le dijeron, gamín, loco. Lea la escritura, muéstremelo, yo lo puedo mostrar. Siempre Cristo ha sido rechazado por los de afuera y por los de adentro y los que están sentados, pero también más por los que estamos acá parados. Es que nosotros somos los primeros, dice la piedra que desecharon los edificios. Dejemos esto religioso aquí, porque este texto es para religiosos. Vamos a buscar el de los discípulos. Lucas, capítulo 24. O sea, para no pensar de que, uy, ese mensaje es para mi abuela que es religiosa. No, para usted también hay. Y para usted, pastor, yo soy el primero que estoy avergonzado. Porque es tan de razón dijo, de pecado por cuanto no creen en mí. Lucas 24, 17 y 18. 2 caminantes a Emaús, 2 discípulos que estuvieron con el Señor y comieron con él. Es que esta naturaleza es tan incrédula. Dice, y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis qué? ¿Cómo estaban estos 2 amargados? Tristes estos 2 discípulos. Respondiendo uno de ellos, el más espiritual, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único qué? Forastero. ¿Usted sabe quién es un forastero? ¿No? El único peregrino. Usted es el único gamín, el único reciclador que no se ha dado cuenta las cosas que han acontecido estos días. Hermano, orgullo, ignorancia, dureza del corazón, ceguera. Estos 2 amargados van tristes, salen de la iglesia para la casa tristes con una cara de limón. Señor, y se les metió en la mitad el Cristo resucitado, en la mitad. Pero no le qué, reconocieron. Ahí hablando con ellos. ¿De qué es que están hablando, muchachos? ¿De qué están hablando? Ah, usted es el único forastero, de razón, usted es un forastero. O sea, usted es un andariego, usted no sabe ni para dónde va. Que no sabe. Aquí lo que pasó fue esto, que contándole al Señor de la muerte. Versículos 36 y 37. Ahí mismo, Lucas 24.
Estamos hablando de Cristo rechazado en el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento lo rechazaron, en el Nuevo Testamento también. Aunque aquí todavía hay Antiguo Pacto. Por eso los enlacé a los dos. Ahora vamos al nuevo pacto que lo rechazaron, que está en Hechos. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y ¿qué les dijo? Paz, porque estaban turbados. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué? Un espíritu. Yo le pregunto, el Espíritu de Dios, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿El Espíritu de Dios qué produce? Miedo, espanto, temor o seguridad, paz, confianza, fortaleza. Él es el consolador. O sea que estaban aquí confundidos creyendo que le había metido un espíritu malo. Ya Pedro estaba parado con el aceite para reprender. ¡Fuera, espíritu! ¿Dónde? Y era el mismo resucitado. 38 y les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué? ¿Por qué están asustaditos? Y vienen a vuestro corazón estos ¿qué? Pensamientos. ¡Wow! ¿Quiénes rechazaron al Cristo resucitado? Los mismos discípulos. Bueno, vamos a mirar el otro ejemplo, el de los guachimanes, Marcos capítulo 16. No, el de los guachimanes está en Juan, pero aquí hay otro ejemplo. Marcos capítulo 16. Este ejemplo a mí me estremece. Versículo 9 al 13. O sea que no es garantía que usted tenga Biblia, CDs, manuales, estudios bíblicos, venga los domingos, venga los miércoles, venga los lunes, escuche la radio, vea la televisión cristiana. No es garantía de haber abrazado a Cristo con su sacrificio y creyendo en su señorío. No es garantía. Pues los discípulos llevan 3 años y medio con Biblia. Y cuando Él les apareció en resurrección y en gloria. Esperen, por aquí me llegó otro texto. Voy a buscarlo. Ya le leo ahí. Este texto que voy a buscar es bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Ya lo tengo ahí. Espere, ya volvemos allá. Dice, Marcos 16, 9 al 13. Habiendo pues resucitado a Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? ¿Quién fue la privilegiada para que el Señor se le revelara? ¿De quien había echado 7? Hermano, esto es poderoso, esto es el Evangelio de Cristo. María Magdalena era una mujer trabajadora sexual. ¿Cuántos demonios tenía? 7. ¿Cuáles? Y aquí estaban los 12 o los 11, porque ya el otro había ahorcado, el traidor. Aquí estaban los 11. ¿Cómo estaban los 11? Temerosos, temblando. 2 de ellos se movilizaron y dijeron, nos vamos para Emaús. Aquí no pasa nada. Vámonos. Se fueron. Y se le metió el Cristo resucitado para él devolver. Pero estaban tan ciegos, vedados, que no lo vieron. Aquí estaban los 11 discípulos. Pero dice la escritura que el Señor le apareció a María, ¿qué? Una mujer que era trabajadora sexual fue la primera que recibió la revelación del Cristo resucitado. Una mujer que quién iba a dar una moneda por ella. Una mujer con ese estatus, ese pasado, pero el Señor no miró eso. Ya era una mujer libre, restaurada, sana, limpia. Y a ella se le reveló. O sea que no es garantía de que ser muy bonito para que el Señor se revele. No. Verso 10. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él. ¿Que estaban qué? Hermano, por eso hay tanto cristiano en este estado. Si este es tu estado y el mío, tristes y llorando, es porque tenemos que revisar qué Cristo tenemos. Hay que revisar porque está el carpintero, el nazareno, el que hay que cargar, el Cristo bendito. Eso hay Cristos para todas las razas. Usted tiene que mirar o al Cristo resucitado, al glorificado, al Rey. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué? ¿No qué?
Lo que pasa es que yo no le quiero llenar de texto, de todos estos ejemplos que Cristo fue rechazado en el Antiguo, en el Nuevo y hasta el sol de hoy, porque quiero terminar el tema. No lo creyeron. Versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos. Ya leímos de esos 2 amargados también que iban por ahí. Que ahí iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos ¿qué? Creyeron. ¿Quiénes estaban rechazando a Cristo allí? Resucitado. ¿Quiénes? Los mismos discípulos. Los mismos discípulos. Por eso el Señor tuvo que abrirles el entendimiento. El Señor les quitó 3 cosas. El orgullo. Pastor, ¿de qué clase de orgullo habla? Es que las obras tuyas y mías y la religión tuya y mía está manchada de orgullo. Yo hice, yo gané, yo alcancé, gané el favor de Dios. Y la Escritura dice que esto es por amor, por gracia, por misericordia. Ustedes no me amaron a mí primero, dijo el Señor. Yo los amé primero. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. O sea, el sacrificio de Cristo nos dice y nos grita a los 4 vientos, Cristo lo hizo todo. No le falta nada. Yo tengo que apropiarme y caminar en lo que Él me prepara. Todo por ti, por mí. Le quedo viendo el de Juan, ahorita lo miramos. Volvamos a Juan. Capítulo 8, verso 39. Vamos a los religiosos. O sea, esto era el otro bando. Por eso le decía, a Cristo siempre lo hemos rechazado. Bueno, los discípulos le abrió el entendimiento y después lo aceptaron. Hagamos ahí un par. ¿Cuál era el estado de los discípulos? Pero ya cuando Cristo fue su Señor y un fundamento, ¿a dónde los ve tristes? En la cárcel y contentos. Les daban azotes y felices. Hágale por Cristo lo que sea. Peguen, hágale felices. Salían de la cárcel ensangrentados y los hermanos de la iglesia llorando por un mercado, llorando por un transporte, llorando por un recibo, por con los problemas suyos y míos, llorando por una gripa, llorando que porque el niño de 2 años está bravo. Y estos ensangrentados y estos acá llorando por eso, venían a fortalecer. ¿Qué pasó? Pero ellos no oraban por mercado. Decía el Señor, danos más valor y más de nuevo para seguir predicando este Cristo resucitado, que esto es muy poderoso. La de los mercados tenían que sacudir, la hermanita, qué pena, pero sacuda, de 20 años orando por un mercado, vaya, trabajen. Verso 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado, ¿qué? Juan 8:40, la verdad. O sea que la verdad ofende, la verdad confronta y la verdad hasta desafía, lo querían matar. ¿Por qué? Porque está diciendo la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Miren, ¿sabe qué le dijeron a Jesús? Mi hijo, usted es un gol. Usted es un gol. Nosotros no somos nacidos de qué. Mire, vea, su mamá y su papá no estaban casados. Y su mamá apareció en embarazo. Y su papá nos dijo que él no era el papá, José y María. Él dijo que no era el papá. Usted es un gol. Usted nació de fornicación. Usted es fruto de una infidelidad. ¿Usted qué viene a hablar? Y había hablado en Isaías 7, Isaías 9, que iba a conceder una virgen, que iba a nacer en Belén, que iba a crear en Nazaret, iba a morir en Jerusalén, pero como no leían, los legalistas dejaron de leer las escrituras para ponerse a leer su ritualismo, sus listas largas, haga, no toque, bueno, es malo, de espíritu, es su lista larga. En vez de concentrarse, dice Marcos 7, 6 al 13, dice, se aferraron a los mandamientos de hombres y las tradiciones que a la palabra de Dios. Por eso cuando llegó Cristo, quedaron sanos y ya estaba escrito que iba a predicar el reino en burro, que no iba a tener almohada, pero que iba a ser el rey. Mire lo que le dijeron, usted es hijo de fornicación. Hermano, cuando uno rechaza a Cristo, ¿cómo le ofende? Pero Dios es tan bueno, Hechos 17:30, pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia. Dios es bueno, nuestra ignorancia. Hermano, hemos llegado a tal bajeza de abrazar tanta basura, tanto cuento. ¿Nosotros qué somos? Identidad. ¿Qué somos? Cristianos. Cristianos. Cristos, el original.
ungido. La palabra Cristo en el hebreo era Mesías y en el griego es ungido. Nosotros somos ungidos, o sea, tenemos a Cristo. Cristianos. Quiere decir que si yo soy cristiano, ¿de quién me tienen que hablar? ¿De quién me tienen que enseñar? ¿Quién se tiene que formar en mí? Cristo. Y Cristo no se forma con fórmulas mágicas, con ritualismo ni con religión. Cristo se forma a través de la palabra, la obra de su Espíritu en mí y los procesos que yo tenga que vivir. ¿De qué va formando? Gálatas 4:19, por quienes os vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas estaba la religión y el cristianismo. Y a los Gálatas le está metiendo religión, entonces la religión no forma. ¿Sabe qué forma la religión? Hipócrita, doble moral, doble cara. Llegaron a la congregación con la mujer cogido de la mano. La Virgen los acompaña a todos, muchachos. Y después en la casa, pa. Yo por eso mi esposa allá por su lado, yo por el mío. Ve. Yo llegar con mi esposa aquí cogido de la mano en el aire, a mí no estoy diciendo que no la coja. No. Doble moral. Usted es el mismo, yo. Ve. Verso 42. ¿A dónde íbamos? Bueno, Juan 8:42. Vosotros hacéis la obra de vuestro Padre. Sí, 42. Entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. 43. Yo me paro aquí. El lenguaje del reino es diferente. ¿Por qué no entendéis qué? Mi lenguaje. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Sabe por qué? Porque estaban llenos de mentiras. Porque el ser humano por generaciones hemos vivido gobernado por el alma, por las mentiras. Todo es una mentira, hermano. Bueno, yo se lo voy a decir hoy en lo natural. Hasta en lo natural. Uno se va a gobernar por la mentira. La persona alta quiere usar chanclas 1 milímetro de suela para que no se vea tan gigantona. Una mentira. Los enanos quieren ponerse tacones para verse grandes. Eso es una mentira. El gordo tiene que andar sumido. Yo hace rato estoy aquí en un conflicto. Hermano, para la gloria de Dios. Y los flacos a veces tienen que usar un poquito porque es que parecen un piano, hermano. Tanta mentira. Prende la televisión, mentiras. Mentiras. O sea, uno lleno de mentiras. Claro, ya viene la verdad, dice, ¿no entendéis qué? Mi lenguaje, yo lo dije ahora, más tema la mentira que la verdad. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas, a lo creado antes que al creador. O sea, la gente adora más lo creado que al creador. Allá hemos llegado. Lo creado. No, lo creado está a mi servicio. Versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre. Bueno, hermana, no estoy diciendo que no ponga sus tacones, no, ponga sus tacones viejos que a mí poco me interesa. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. O sea, después de la mentira viene el asesinato. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla porque es mentiroso y padre de qué. Y a mí, decía el Señor. Porque digo la verdad que, increíble, no me creéis. A mí. 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Vamos a Hechos. Ahí le tengo uno abiertico para ahora. Hechos, después de ese lo leemos. Hechos capítulo 4. La verdad no le quiero llenar de ejemplos del rechazo a Cristo. Pero... bueno, tenga ahí Hechos, porque le voy a explicar algo fundamental. Segunda de Pedro 2:10, ya se lo va a explicar. Pero para explicárselo, necesito ir a otro texto. Tenga ese ahí, tenga esas 2 ventanas ahí. Póngale un dedito ahí, póngale un recibo ahí, o la foto. Cualquier cosa, póngale ahí. Vamos a leer 1 Corintios 15, para explicarle algo. Le voy a explicar algo bien poderoso, ¿qué es lo que rechazamos hoy en día? Y no le puedo hablar de la ceguera y del velo porque eso asusta. ¿Cuál es el velo que no nos deja ver a Cristo? 1 Corintios 15, ahora vamos a 2 de Pedro. O sea, ¿en dónde
está el rechazo de Cristo. Vamos, leámoslo desde el 9, desde el 8. Desde el 8 hasta el 14 o hasta el 15. Primera de Corintios 15, del 8 al 14, dice: y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. ¿Quién? El Cristo resucitado. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Porque perseguía a la iglesia ¿de quién? De Dios. O sea que Pablo, cuando era Saulo, vivió ese tiempo. Saulo era un religioso. 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos. ¿Quién dijo que la gracia de Dios es no hago nada, no oro, no me congrego, hago lo que me da la gana? Mi Biblia dice que la gracia de Dios me lleva a ser más que todos. Pero él dice, pero esperen, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Porque o sea que yo sea en ellos, así predicamos y así habéis creído. 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra. Sencillo. Si yo, como edificador, no predico a Cristo resucitado, mi predicación es vacía. Y la fe es vacía, vana. El evangelio de Cristo, del reino, la noticia que todos estábamos llevados, pero que Cristo murió y resucitó, y que todos los que tengamos una relación con Cristo, seremos nueva criatura, nuevas personas, hijos de Dios, herederos, perdonados, libres. De ahí para una lista larga. 85 posiciones en Cristo gozamos. 85, eso es aproximadamente. Hijo de Dios, príncipe, heredero, eso es identidad, lo que soy. ¿Y qué tengo que hacer? Creer. Ya se lo dije, Romanos 10, ahorita lo leemos aquí en Hechos 9 y 10. Confesar que Jesucristo es el Señor. Mire, usted mira lo que le llamamos oración de fe. Es confesar dos cosas. Que Jesucristo es el Señor. La palabra del Señor es Kyrio, mi amo y mi dueño, el Rey. Rey de reyes y Señor de qué. Y que Dios le resucitó de qué. De los muertos. 15. Dice, y somos hallados falsos testigos. Porque hemos testificado a Dios que Él resucitó a Cristo. Al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Vaya más adelantico a Romanos, al lado izquierdo, capítulo 7, verso 4. Para que se dé cuenta qué es lo que hay que predicar. ¿A quiénes que hay que predicar? Por eso yo no me entretengo en algo casero y artesanal. Hermanita, Dios está contigo. Hermana, le hago daño. Hermana, le hago daño. Yo coge la hora, hermanita. Hermana, yo tengo que meterles al Cristo resucitado para que la revolucione. O si no, hermana, para San Isidro. ¿Y por qué a las mujeres? Bueno, hermano, para usted también. Para San Isidro, porque nada más le va a servir. ¿Qué nos ha servido la religión? Nada. La religión solamente tiene un objetivo: alejarnos de Dios. La religión nos tira a Dios por ahí bien lejos. La religión nos pone cargas difíciles de llevar. Mateo 23 dice que el religioso es hagan y no hacen. El cristianismo es un estilo de vida. Cristo es el único fundamento. Si Cristo no te sirve, recoge la cajita y para Santa María Reina, con todo respeto. Testigos de Jehová, cómprese la sombrilla, porque si Cristo resucitado no le cambia a uno, hermano, no hay otra medicina. ¿Sabe qué dice al final? Rechazamos lo que necesitamos. ¿Qué necesita usted y yo? Solamente Cristo, reino, señorío, dice la Escritura, y resurrección. Cristo
Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto. ¿A qué hemos muerto? A la ley, la religión, mediante el ¿qué? El cuerpo de Cristo allá en la cruz. ¿Para qué seáis de otro? ¿De quién? ¿Del carpintero? ¿Del ministro? ¿Del pastor? ¿De quién? ¿Para qué seáis de quién? ¿De quién? ¿Y quién fue el que resucitó de los muertos? El mismo Cristo, a fin de que ellos llevemos fruto. ¿Para quién? Para Dios. Allá yo tengo que llevarlo, al resucitado, el Cristo vivo y real. Ahora sí, segunda de Pedro 2. Wow, ese segunda de Pedro 2 es bárbaro. Bueno, leámoslo del 1 al 3. Y cerramos con Hechos 4, 1 al 11. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, esta es una manera de negar al Señor, el señorío de Cristo. Como habrá entre vosotros falsos, ¿qué? Mire, con todo respeto, ¿falsos qué? Revise, hermana, hermano, revise las predicaciones, empiece por lo de aquí, revise, no se deje engañar. Revise, usted tiene que revisar qué es lo que le están predicando y enseñando. O busque algún renovado, no a buscar un ciego, porque un ciego guiando a otro ciego, los dos se van pa'l hoyo. Como habrá ante vosotros falsos, ¿qué? Que introducirán encubiertamente herejías, ¿qué? Destructoras. Hermano, hermana, echar sal, dar 50,000 hacer tantas cosas que ya murieron, porque Romanos 10:4 dice, el fin de la ley es Cristo. Y Romanos 4:15 dice, la ley produce ira, la ley produce amargura. Por eso el hermano mayor estaba amargado. Herejías destructoras. Hacer menjurjes, hacer pactos, esclavizar a la gente, quitarle la plata a la gente, endemoniar a la gente, diablofobia y todo ese tipo. Eso no es herejía, eso es la... predicar a Cristo resucitado sí es herejía. Wow, como decía Pablo, si esto es una herejía, yo me muero con ella. Predicar a Cristo resucitado. Herejía destructora. Mi pueblo fue ¿qué? Destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿De quién? Del mismo Cristo. Eso escucha uno de todo, mensajes, cómo volar, cómo saltar, cómo echar fuego, leche por los ojos, escarcha, oro, cojos, mancos, calvos, muecos, paralíticos. ¿Y de Cristo? No, pero ¿y de Cristo? Es que Cristo sana. Cristo sana. El evangelio sana, pero dice, estas señales seguirán a los que creen. O sea, yo no tengo que seguir a nadie. Las señales ya me siguen. Pero usted lee Gálatas 3, como dice el pastor Anulfo, ya nos alcanzaron las señales y las bendiciones. ¿Cuántos tenemos a Cristo? Ya tenés la salvación, la bendición, la sanidad, herejía destructora. O sea, todo ese cuento entonces sí es verdad. Y Cristo resucitado es herejía. Sigamos leyendo. Y aún negarán a quién. ¿Qué hacen esas herejías? Hermano, hemos llegado a esa bajeza de creerle más al mismo diablo que a Cristo. Digo hemos, refiriéndome a los cristianos todos en general. Yo soy el primero. Porque de todas maneras uno ha ido saliendo. Uy, no. Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción que repentina. Por otras chozas tiene que irse al suelo, por mucho que se sostengan y se maquillen. Verso 2. Y poquitos seguirán sus ¿qué? Muchos seguirán sus ¿qué? Cómplices. Yo no me puedo hacer cómplice de un atraco, de un robo. Corran, 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 traigan la plata rápido, corran 5 minutos. Cómplice. Yo no me puedo hacer cómplice de eso. Muchos seguirán sus disoluciones. Muchos, dice, muchos seguirán sus prácticas vergonzosas. Eso tiene que ver con disoluciones. Prácticas vergonzosas que le metieron al evangelio. ¿A dónde ve usted al Señor haciendo menjures y cosas? ¿A dónde?
¿A dónde lo usa el Señor pidiendo plata y es poco de cuento? ¿Cuántos mensajes predicó el Señor? El Evangelio del Reino, no más. ¿A dónde ve usted los apóstoles? Yo tomo ese modelo, enseñando, predicando a Cristo con vehemencia. Lea Hechos, no hace no predicar a Cristo. Puro Cristo. Por eso en la persecución, firme, azote, firme, firme. Los bienes llévenselos firme, porque tenían a Cristo. A Cristo. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. O sea, hoy en día ser cristiano en muchos lugares es una vergüenza. Sinónimo de mente débil, manipulado, religioso, lo están explotando, lo están robando, lo manipulan y su vida ¿qué? En nada. Hoy en día ser pastor en muchos lugares, vergüenza. Ahí viene el pideplata. Ahí viene el mágico para acá la plata a la gente. Eso hoy en día dice, mire que no lo... Por eso yo el miércoles dije algo claro. Allá afuera, si usted algún momento va a hablar, hable con las escrituras. Que el pastor Luis dijo, no. Yo en eso sí me defiendo y me justifico. Yo dije, yo estoy leyendo las escrituras. Por causa de los cuales, o sea, todas esas herejías mentirosas, el camino de la verdad. ¿Quién es el camino de la verdad? Cristo. ¿Será que? Blasfemado. Difamarán y hablar mal. Pero ni nuestra familia quiere ser cristiana, por el cristianismo tan débil que le hemos presentado. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de ¿qué? De vosotros, con palabra fingida. O sea, otra versión dice, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. 2:10. Ahí mismo, 2 de Pedro 10. Y mayormente, aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia, y desprecian ¿qué? ¿Qué desprecian? El señorío, o sea, Cristo como el Señor. Atrevidos, contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Vamos a Hechos 4. Ese Hechos 4 es... lea las escrituras y se va a dar cuenta, hemos rechazado a Cristo. Usted y yo hoy nos enfrentamos frente a una decisión, usted con toda libertad. O un sistema religioso que nos tiene esclavizados o a Cristo. Yo de corazón me le adelanto y le digo, yo me muero predicando a Cristo. Hechos capítulo 4, del 1 al 12. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, Pedro y Juan. Resentidos. ¿Cómo estaban? Resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús ¿qué? La resurrección de entre los muertos, predicar era resucitado. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. O sea, mire el contraste. Usted sabe qué es que yo salga ahora de predicar y me entreguen los diezmos y las ofrendas, reído. Un pollo tan reído. Uy, pastores, yo los diezmos para comer rico. Estos terminaron de predicar y para dónde los llevaron. A la cárcel. Para la cárcel. Estos no salían con la bolsa en la mano y la plata. Bueno, no así nos guardan los bolsillos. No. Para la cárcel. Verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra ¿qué? Creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, las autoridades. El sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro. O sea, todos y los que eran de la familia, los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio les preguntó, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios ¿qué? Resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. 11. Este Jesús es la piedra que reprobada por vosotros
Los edificadores, o sea, desechada. Ustedes que los servidores de Dios y rechazando a Cristo, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, el cual podamos ser, ¿qué? Salvos. 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenazándoles para que no hablen de aquí en adelante a nombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo quiero cerrar. Cristo rechazado en todo tiempo, lo enlazamos con lo que vimos en un principio. ¿Qué pasó aquí? Gobernadores, autoridades espirituales, autoridades políticas, hasta la policía estaba allí. Todo el mundo estaba allí. ¿Rechazando a quién? ¿Qué les dijo Pedro? Ustedes rechazaron la piedra escogida. ¿Qué dice Efesios 4:11? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas y a otros maestros. ¿Para qué? La edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que en el día de hoy, o en este tiempo, porque esa es la constitución de Dios, hay 5 clases de edificadores para el pueblo de Dios. ¿Quiénes somos los edificadores en el siglo XXI? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice 1 Pedro 2, 4 al 8, Salmo 118, 22, Mateo que leímos 21, 42 al 45? ¿Quiénes hemos desechado la piedra? ¿Quién? ¿Los qué? Edificadores. O sea, yo soy un edificador en este lugar. De corazón les digo hoy, yo abrazo a Cristo y la piedra. Así me metan a la cárcel. Así me peguen o digan, yo abrazo a Cristo. Yo tengo que predicar es a Cristo. Con Él está todas las cosas. Y hable de la familia. Hay un material que ya leímos de la familia porque en Cristo. Cristo es cabeza de quién. Con todo respeto. ¿Cuál respeto? Cristo le quita la falda al hombre y le pone el pantalón. Y Cristo le pone la falda a la mujer. ¿Cómo así? No entendí. 1 Corintios 11. Dios, cabeza de Cristo. Cristo, cabeza del varón. Y el varón, cabeza de la orden. Porque es que los hombres le quitamos la falda a la mujer. Mija, venga, yo me la pongo porque me ve como linda, ¿cierto, mi amor? Ponga usted el pantalón que usted es la que manda. Mujeres, usted sabe que hay un orden que Dios estableció, lo digo con cariño. O bueno, así no es conmigo yo. A mí como no me mandaron a agradar a nadie, solo a Dios. Si es un orden o no, o Dios es desordenado. Por eso estamos como estamos, porque hemos vivido al revés y en desorden. El hombre no maltrate a su mujer, la mujer ama a su marido. Hombre, entréguese a Cristo y la mujer entréguese al hombre para llegar a Cristo. No dice que el hombre debe amar como Cristo amó a quién, a la iglesia, y se entregó a sí mismo. ¿Por qué? O sea que el hombre es el primero que tiene que entregar a Cristo y no que amagamos. De la familia se ha hablado. ¿Sabe lo único que no hemos hablado en este lugar? De finanzas. Es lo único. Creo que llevo como 10 años sin predicar eso. ¿Y cuándo lo va a hacer? ¿Para qué? ¿Cuántos saben que tienen que sembrar? Bueno, cuando tenga un carro nuevo allá abajo. Por necesidad, de lo único que yo no he hablado de finanzas, aunque Hechos 20:27 dice, no he rehusado hablaros todo el consejo de Dios. ¿Por qué no me preocupa eso? A mí el domingo yo no vengo preocupado por esas bolsas viejas. A mí no me mandaron a eso y no a predicar a quién, a Cristo. Yo le invito a que se ponga de pie. Y si usted desea abrazarlo a Él, ya cerramos el tema del fundamento. Y que se vengan las pruebas. Él es el único. Fortaleceos, dice Efesios 6:10, en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Yo le invito a que esta mañana le dé gracias al Rey. Para mí es un privilegio esta mañana estar al frente. Y como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 2 y 3, con temor y temblor, con reverencia, Señor, te damos gracias. Por encima de ministerios, estrategias, métodos, está tu palabra, Señor. Tu palabra que es verdad. Gracias, Señor, porque Cristo es todo.
Porque Cristo Padre es el camino a ti de regreso. Porque todos nos descarriamos, dice Isaías 53:6, como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino. Pero Él cargó el pecado de todos nosotros. Y por eso nos decía, yo soy el camino. Él es el camino de regreso al Padre. Y en ese camino encontramos la verdad, que es el que nos hace libre. Y esa verdad produce vida, vida en abundancia. Juan 10:10. Porque el enemigo, los asalariados, vinieron a hurtar, matar y destruir por ignorancia. Pero el buen pastor vino a darte vida y vida en abundancia. Señor, hoy te queremos dar gracias. Y yo te invito a que ahí en tu intimidad abraces a Cristo. Abrázalo como tu único fundamento. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Pasan y todas son hechas nuevas. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Confiesa ahí en tu lugar. Confiesa para experimentar una vida nueva. Confiesa, Jesucristo es mi Señor. Creo que Jesucristo es mi Señor y creo que Dios le levantó de los muertos. Ese confesar Jesucristo es mi Señor en el griego es mi Kyrios, mi amo, mi rey, mi dueño, quien me gobierna mi vida, quien toma control de mi ser, quien me restaura, me liberta, me sana, me perdona, me limpia. Señor, gracias. Gracias porque el Espíritu vino a redarguirnos de pecado por cuanto no creemos en ti, Señor. Gracias porque tu palabra es clara al ver que siempre ha sido la piedra que desecharon los edificadores, tanto en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, en el mundo antiguo, tanto en el mundo, Señor, del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, y tanto en este siglo, Cristo. Pero hoy nosotros nos enfrentamos a esta realidad, abrazar a Cristo, la obra de la cruz, el Cristo resucitado, el Cristo glorificado, el Cristo como Rey o Señor, o seguir abrazando las mentiras de un sistema religioso que nos ha llevado a confundirnos con tantas cosas que en su tiempo tuvieron gloria, que en su tiempo fueron necesarias, pero que eran el ayo para traernos a Cristo, que es la verdad. Señor, hoy te damos gracias. Permite que cada uno de nosotros, con la guianza de tu Espíritu, abracemos a Cristo y no sufriremos pérdida. Lo único que tú y yo necesitamos es señorío, es a Cristo como Señor, como resucitado. Con Él le podemos hacer frente a todo lo demás, porque en Él estamos firmes en la roca, porque en Él no sufriremos pérdida. El que en Él creyere no será avergonzado, dice 1 Pedro 4:8, lo puede leer. El que crea en Cristo como fundamento y como roca no sufrirá pérdida, no será avergonzado, estará firme en los momentos de turbulencia, de tormentas, de tsunamis, de vientos, de lluvias. Señor, no queremos seguir edificando más nuestras vidas ni nuestros hogares en la arena, ni con materiales desechos, madera, heno y hojarasca. Queremos edificar nuestras vidas en Cristo, que Cristo sea el único fundamento para nosotros, Rey, el único fundamento, y poder dejar tanto cuento ya, Señor, de creer tanto cuento y solo creer tu palabra, como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia, como decía el apóstol Pablo en Romanos 9:1. Solo Él lo pudo decir y todo aquel que está en Cristo. El apóstol Pablo decía, verdad digo en Cristo. Digo verdad porque estoy metido en Cristo y no miento. Y no miento. Este hombre no mintió y no andaba con cuento. Decía la verdad. Aunque en Gálatas 4:16 le dijo a los Gálatas, me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad. Me volví enemigo porque le dije la verdad. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, están ofendidos porque le dije la verdad. A los religiosos les dijo, ustedes me quieren matar porque les digo la verdad. Como decía alguien, Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles e ignorantes. La verdad duele, mi hermano y mi hermana, confronta, hace enojar, disgustar, pero es la única que transforma, que cambia, que afirma, que liberta, que renueva, es la única.
Yo viví más de 30 años en una mentira y la verdad me sacudió y me ofendió. Pero hoy doy gracias a Dios por esa transición, ese proceso para poder llegar a la libertad en Cristo, de disfrutar de un evangelio de fiesta, de poder, de gloria, de bendición. Hoy te damos gracias, Señor. Límpianos de tanta mentira, tanto cuento, tanta religión. Renueva nuestra mente, danos mentalidad de reino, mente de Cristo, para que las verdades tuyas transformen nuestra mente. Porque la mentira, Señor, esclaviza, la mentira destruye. Pero la verdad, Señor, tu palabra dice, nos hace libre. Gracias por esta mañana, por este tiempo. Bendice a Cristo y hónrale. Abrázalo a Él. Abrázale a Él su sacrificio. Creemos en este sacrificio poderoso. Gracias por esta mañana y este tiempo. Te honramos en Cristo Jesús. Amén y amén.